Buenos días. Vamos a empezar con el webinar sobre soluciones de comunicación y colaboración de GoTo. Lo que vamos a ver en este webinar son soluciones que podemos aplicar al teletrabajo y a la continuidad de negocio. Yo soy José García de los servicios profesionales de Danisoft. Las herramientas de comunicación y colaboración son una de las soluciones que más importancia tienen en la solución de los negocios según los directores, según los CIOs, y esta se recoge en un estudio, en un informe que ha hecho Obum, muy extenso, con muchos parámetros, acerca de lo que opinan los directores sobre qué elementos son fundamentales en conseguir un éxito en los negocios y tienen un impacto mayor sobre ese éxito. Estas herramientas de comunicación y colaboración unificadas que las engloban dentro de ese género tienen una incidencia enorme según los directores. Las inversiones que se prevén y se realizan en este tipo de herramientas son importantes y son de las que se priorizan por encima de cualquier otro. Y hay que tener en cuenta que este informe de Obum es de mayo de 2019, no estamos hablando de la época, estamos hablando de una época previa a la pandemia en donde si el teletrabajo y las herramientas de colaboración eran fundamentales, hoy en día es algo que se ha destacado por encima de otro tipo de herramientas como fundamental para el teletrabajo y la continuidad de negocio en casos como como en el que estamos. Las herramientas de las que vamos a hablar son estas 4 herramientas de GoToMeeting, GoToConnect, GoToWebinar y GoToTraining. GoTo cuenta con una herramienta más pero que es una solución de hardware para las reuniones, para las salas de reuniones donde se hacen, o las salas de eventos, o las salas de formación online. Y bueno, no entraría dentro de este tipo de soluciones. En GoToMeeting, muy por encima, hay que decir que tenemos una herramienta para hacer reuniones, una herramienta que permite videoconferencia, que es muy sencilla, que es muy fiable, que es importantísimo y que está muy enfocada a los negocios. Y eso le confiere un diseño muy flexible en el que podemos generar una reunión casi de forma inmediata. GoToConnect es una solución de comunicación, es una solución típicamente de telefonía y vídeo que está basada en la nube, que está diseñada para que cubra todas las necesidades de una empresa en cuanto a las comunicaciones, tanto internas como externas, con el exterior. GoToWebinar es una herramienta enfocada a realizar seminarios online. Todo tipo de eventos para marketing, seminarios, formación interna, etc. Y GoToTraining es una herramienta para realizar todo tipo de formaciones online, cursos completos, formaciones concretas de una sesión, seminarios, aulas virtuales, comunicaciones internas también, por supuesto. Pero obviamente todas estas soluciones son soluciones de comunicación y de colaboración, y algunas veces no está claro qué tipo de herramienta nos va a hacer falta. ¿De acuerdo? Si para hacer un seminario interno dentro de la empresa
utilizo webinar o utilizo GoToTraining, o si realmente lo que quiero hacer es una reunión, aunque sea más amplia, es GoToMeeting. ¿Qué tipo de herramienta es la que tengo que utilizar en cada situación? Bueno, eso es un poco lo que vamos a ir viendo a lo largo de este webinar. Antes de nada, antes de empezar, lo que deberíamos o lo que podríamos hacernos son unas cuantas preguntas, las cuales nos van a ayudar a definir cuáles de estas herramientas son las que necesitamos, porque muchas de las funcionalidades de estas herramientas, que son muy amplias, no vamos a ver todas ni de lejos, pero sí vamos a ver las principales, pero muchas de ellas coinciden entre productos. Entonces, ¿cómo me lo puedo plantear? Bueno, aquí vamos a ver un conjunto de preguntas que me puedo hacer para decidir en cada caso cuál es la herramienta que vamos a necesitar. Vamos a ir viendo algunas de estas preguntas de forma más pausada a continuación, pero de momento vamos a verlas, a repasarlas todas. La primera de las preguntas es: ¿cuánta gente necesita asistir a un evento? Bueno, aquí tengo que con GoToMeeting puedo llegar hasta 250 personas, con Connect igual. Con GoToWebinar puedo ir a más de 3.000 personas. Entonces es sencillo. Si estoy haciendo una comunicación interna o un webinar, pero nunca va a sobrepasar las 250 personas, puedo mantenerme en GoToMeeting o en GoToConnect, pero si ese webinar va a ser muy popular o se va a extender de forma a varios países, etcétera, y la gente que realmente puede llegar a asistir supera ese número, sería una pena hacer todo el esfuerzo comercial, de marketing, etcétera, que se hace para hacer un webinar y que te fueran a asistir 1.000 personas y bloquearlo cuando han llegado a 250, ¿no? En ese caso hay que irse a GoToWebinar. Y GoToTraining, porque está diseñado para formaciones más tipo curso, alcanza hasta 200 personas. La siguiente pregunta sería: ¿esas personas que van a asistir necesitarán hablar, compartir su cámara, salir ellos por la webcam hablando, o eh, que se les vea participar, como en muchas reuniones, que, bueno, aunque no participes mucho, pero se intenta o es agradable que la gente esté ahí como gente real, no solo como voces, ¿no? O necesitan compartir su pantalla pues para hacer una explicación o mostrar alguna cosa. Si estamos en esas situaciones, nos van a servir GoToMeeting, GoToConnect y GoToTraining. GoToWebinar, no, imaginar un webinar en el que hay 2.000 asistentes y que, pues, no solo ya el hecho complejo de compartir, aparecer todos con su webcam asistiendo, sino que todos pudieran hablar o compartir pantallas. Bueno, no sería una reunión, sería una locura, ¿no? ¿Cuántas cámaras simultáneas necesitas? Claro, que aparezcan personas con su webcam, por muy pequeñito que hagas la visualización de cada una de ellas, algo tienes que, no puedes mostrar un iconito, para eso no pones la webcam, para eso ya tienes el iconito de que estás participando. Entonces, el límite de las que se muestran en un momento dado de forma simultánea son 25 o menos, pero hasta 25 en cualquiera de las herramientas. Antes en GoToWebinar o GoToTraining no existía esta posibilidad, pero ahora sí, hasta 25. Son simultáneas, no significa que en una reunión o en una formación que haya 50 personas, por ejemplo,
aunque en la pantalla estamos viendo 25, si alguien conecta o habla o se activa de alguna manera porque está hablando, porque quiere compartir su escritorio, obviamente una de las 25 personas que está inactiva en ese momento desaparece en ese instante de la visualización y aparecerá una de estas que sí está activándose. Hay un tema que es muy específico, que son las soluciones de telefonía. Para eso tenemos a GoToConnect. GoToConnect es específicamente una solución de telefonía. Entonces, para ese tipo de soluciones, siempre estaremos hablando de GoToConnect. ¿A qué me refiero con solución de telefonía? Pues poder hacer llamadas telefónicas con, por ejemplo, extensiones por departamentos, etcétera, sin tener que utilizar el teléfono, sino utilizando GoToConnect, que los clientes puedan llamarnos al teléfono de la empresa, pero a la persona que le estén llamando le aparezca en su GoToConnect y no tenga que tener un teléfono de la empresa en su casa, obviamente, sino que a través de GoToConnect pues, puede recibir la llamada, hacer las llamadas, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Quieres que los asistentes a un evento se puedan registrar? Esto es importante porque, por ejemplo, si un evento es muy popular y hay mucha gente que participa de ese evento, es importante saber que va a haber un sistema de autorregistro. O, por ejemplo, si yo pongo una formación, pues en mi portal de formación, que la gente pueda hacerse su automatrícula, pueda registrarse. Luego ya yo decidiré cuáles son los pasos del proceso de registro, etcétera, que quiero hacer, si quiero confirmar, no confirmar, pero de momento que estas personas puedan hacer el registro. En este caso, obviamente me voy a GoToWebinar y GoToTraining. Quiero tener una página personalizada de registro donde ponga mi logo, donde tenga algunas preguntas, recojo unos datos, etcétera. En ese caso, estaría en GoToWebinar. Tener un panel para preguntas y respuestas. Obviamente, GoToWebinar es el adecuado porque además tengamos en cuenta que con los demás la capacidad de hablar, compartir, etcétera, está disponible, pero en GoToWebinar no. Entonces, ¿cómo interacciono con los asistentes a un seminario web con un buen número de gente participando? A través de un panel de preguntas y respuestas donde yo puedo publicar las preguntas o no, incluir las respuestas, etcétera. La analítica o los informes de forma extendida que tienen no solo los informes básicos, sino los informes más me van a dar el número de asistentes, quiénes han sido, qué preguntas se han hecho. Toda la analítica más extensa también es parte de GoToWebinar, también un poco por esta situación de volúmenes altos de asistentes. Todos GoToTraining o GoToMeeting también tienen sus informes, pero no es la extensión en cuanto a informes que aporta GoToWebinar. Una cosa muy común es, bueno, pues no hacer público quién está asistiendo. Los asistentes se ven a sí mismos, pero yo quizá quiera ocultar al resto de asistentes, ¿no? Por asistir a un webinar, a lo mejor no quieres aparecer o es cuestión de tu privacidad. Entonces, esa capacidad de ocultar quiénes son los otros que asisten pertenece a GoToWebinar y también a GoToTraining, porque bueno, yo asisto a una formación, pero si quiero, pues ya veré si doy opciones para que los alumnos interactúen,
pero no tiene por qué ser obligatorio. A lo mejor no tengo interés en que se vea que estoy en esa formación. O yo no tengo interés de que la gente que asiste vea quiénes son los demás que asisten. ¿De acuerdo? Entonces también estaría en GoToWebinar y GoToTraining. Un punto importante es poder grabar y tener transcripciones de aquellas reuniones, eventos, formaciones que realizamos. En este caso, todos los productos de GoTo tienen esa capacidad de grabar una reunión, una conversación, un evento, cualquier actividad y además la herramienta nos va a dar las transcripciones de esas grabaciones. En muchos casos es muy importante pues para temas de normativa, tener la transcripción de una reunión o para comodidad, por ejemplo, una formación, poder grabar la sesión de formación para luego poder verla o en un webinar es muy común y además es una de las funciones realmente muy útiles. Otra tanda de preguntas que también es importante para definir cuál es la herramienta que realmente estamos necesitando. Necesito una sala de reuniones personal, esto es que cada persona que es parte de la organización y que está incluida en la organización pueda crear una reunión para reunirse con otras personas y para eso va a necesitar crear esa sala virtual, por así decir, de reuniones. Si esto es así, lo que necesito es GoToMeeting o GoToConnect. En GoToConnect voy a tener esa capacidad de crear una reunión rápida e inmediata, pues para juntarme o conversar con otras personas y en GoToMeeting, por supuesto, también. Otro tema es cerrar los eventos. Esto es tener la capacidad de decir, bueno, el evento ha concluido, se cierra, ya no tiene lugar. Esto tiene sentido en GoToMeeting y GoToConnect. ¿De acuerdo? En GoToWebinar y GoToTraining no tiene tanto sentido porque el webinar se acaba, el training también se acaba, pero bueno, la capacidad de cerrar el evento y decir, bueno, esta charla ya se ha terminado, aunque puede haber gente que siga tal y yo decido que se cierra, pues es una capacidad que tengo. Luego un tema muy importante que es el acceso a través de dispositivos móviles. En este caso, las 4 herramientas, por supuesto, tienen la capacidad de trabajar a través de móviles. Cada día eso es una función más fundamental y el móvil es cada día más utilizado en detrimento del ordenador para todo este tipo de actividades porque además uno tiene en el trabajo esa disponibilidad para moverse, para viajar, para no estar con, de forma cómoda con un ordenador disponible constantemente, aunque llevemos el portátil, el poder crear una reunión por el móvil o asistir a un evento por el móvil es mucho más cómodo. Otra pregunta es si voy a necesitar una solución de sala de conferencias que incluya hardware. Si es así, ya decía yo antes que también hay una herramienta para facilitar ese hardware, que es de GoTo, pero desde el lado de software, eso lo voy a poder utilizar con GoToMeeting y GoToWebinar. ¿De acuerdo? GoToConnect no sería el adecuado porque es una solución de telefonía, ¿de acuerdo? Y esto nos hace falta una app más para charlas en grupo y en este caso estamos hablando de meeting y webinar. Un tema importante, tanto cuando preparamos un seminario web como cuando preparamos una formación, es poder enviar y programar los envíos de forma automatizada de correos electrónicos
a los asistentes, pues al webinar, al curso, pues confirmándoles que se han registrado, enviando el enlace para que conecten, hacer seguimiento de si una formación tiene una duración extensa, pues eh, ir enviando correos de forma automatizada con diferentes enlaces o informaciones. Esto obviamente lo vamos a tener en GoToWebinar y GoToTraining porque, bueno, son funciones típicas de este tipo de eventos. Hay dos funciones muy interesantes que nos pueden hacer falta o nos pueden venir muy bien, que son las votaciones y las encuestas. Las votaciones, o bueno, la traducción de polls, sería, no es que sea una votación exactamente, sino bueno, una encuesta es, bueno, cuánta gente quiere esto, o prefiere esto a esto, o quién está utilizando aquella cosa. La votación sería de estas tres, sería más en el sentido de estas tres posibilidades, cuál prefieres, entonces ver cuánta gente prefiere una, otra, etcétera. Este tipo de herramientas son muy útiles tanto en los webinars como en las formaciones para tener un feedback, tener una entrada de información con respecto a las asistentes, a la gente que está siguiendo nuestros seminarios o formaciones y, bueno, pues tomar decisiones o tener una idea más clara de cómo es nuestra audiencia. Estas herramientas las vamos a encontrar, por supuesto, en GoToWebinar y GoToTraining. También vamos a tener una herramienta si necesitamos la captura de pagos. Es una cosa que nos tenemos que plantear porque si también es algo que quiero automatizar de alguna manera, la captura de los pagos por el volumen de asistentes, etcétera, o por necesidades de automatización, esas funcionalidades las voy a encontrar en GoToWebinar y GoToTraining también. Una cosa que también tengo que plantearme es si voy a necesitar una sala de descanso. Esto es, imaginemos pues, una formación, un seminario, etcétera, que por su longitud de tiempo, por su duración, veo conveniente tener una sala donde se hagan los breaks. Pues, se hacen, pues, por ejemplo, un par de sesiones y luego se hace un break y no quiero que la gente, pues, bueno, simplemente se desconecte, sino que tenga un sitio a donde ir a hacer pues, pequeñas actividades en grupo, bueno, actividades que le mantengan un poco descansando, pero conectado, por así decir. Si necesito eso, por ejemplo, voy a tenerme que ir a GoToTraining porque, por ejemplo, en GoToWebinar no está porque el webinar está más pensado para un seminario concreto y las formaciones de más larga duración, con más elementos, son propias de GoToTraining. Otra pregunta que me tengo que hacer es si necesito tener o que los asistentes tengan la capacidad de hacer preguntas durante un evento. No solo utilizar el panel de preguntas y respuestas, que eso ya lo comentamos, que es una posibilidad de GoToWebinar, sino intervenir para hacer preguntas, para pedir aclaraciones o tener una conversación donde se aclaren algunos de los términos bueno, pues, que estamos mostrando. Ese caso es un caso típico de formación y por tanto, si necesito esa capacidad, también tendré que irme a GoToTraining. Y por último, está la necesidad de almacenamiento de datos compartidos online. Si necesito esta capacidad, también he de irme a GoToTraining. Normalmente en una formación hay bastantes materiales, bastantes elementos más allá de los que hay en un webinar y por tanto es posible que necesite esta capacidad de almacenar en la nube datos. ¿De acuerdo? Y entonces ahí me voy a ir a Go to Training.
Otro tema que hay que tener en cuenta es que cualquiera de estas herramientas tiene integración con los principales servicios que se dan actualmente en la nube. Hay muchos servicios y herramientas que se ubican actualmente en la nube. Eh, por ejemplo, estamos viendo ahí GoToMeeting y Salesforce. Salesforce es un CRM de muchísimo éxito que se basa completamente en la nube. Entonces, si yo quiero tener una integración, claro, si tengo una herramienta de gestión de clientes, es muy razonable que quiera integrar la herramienta con la que me reúno con ellos de forma virtual con la herramienta con la que gestiona sus clientes. Entonces, yo voy a tener integraciones de GoToMeeting con Salesforce. O, por ejemplo, GoToConnect. Tengo una solución de telefonía, ¿de acuerdo? Y es para llamar, para que accedan a el personal de la empresa a través de los teléfonos de la empresa, sus extensiones, etcétera. Y posiblemente hay muchas empresas que van a estar utilizando herramientas que son de comunicación interna y externa con clientes y entre personal de la empresa. Si tengo una solución de telefonía, es muy interesante que pueda integrar esa solución con estas herramientas, ya sea el Microsoft Teams, el Zendesk, Google o muchas de ellas, y voy a poder integrarlo de manera que no tener dos herramientas por separado, sino tener una solución integrada. Lo mismo me va a pasar con los webinars. Si tengo herramientas de análisis o de marketing que están cada vez más, esos servicios son en algunos casos solo herramientas, en otros casos son herramientas con todos unos servicios alrededor para todo este tipo de soluciones. Va a ser interesante para mí poder integrarlo con mis webinars o, en el caso de GoToTraining, con las formaciones que esté ofreciendo, que esté dando, que se van a integrar con servicios pues que me van a servir para llevar adelante las formaciones o que tengo en los cuales hay aplicaciones donde se suben los cursos y hay pues un catálogo de formación, hay un catálogo de contenidos, etcétera, etcétera. Vamos a ir viendo, porque como hemos visto en estas preguntas que nos hemos hecho al principio, vamos a ir viendo que muchas de estas soluciones comparten funcionalidades, así que vamos a centrarnos en algunas de estas funcionalidades, viéndola en la herramienta que le corresponde, aunque a veces corresponde a varias, pero las que son más características de cada una de estas herramientas. En este sentido, GoToConnect es la herramienta básica para soluciones de telefonía. Es un sistema de telefonía obviamente basado en la nube, es líder en cuanto a fiabilidad y en cuanto a utilización, es líder en cuanto a rendimiento, no es una herramienta que cargue de manera que no que haga que las comunicaciones sean lentas o que tengan cortes o que tengan pequeños problemas. Es un producto muy completo, tiene más de 100 funcionalidades y además es líder en valor añadido porque proporciona 2.500 minutos por usuario al mes en llamadas ya sean locales o sean internacionales. ¿Qué es lo que compone, por así decir, la solución de GoToConnect? Por un lado tenemos voz, tenemos chat, tenemos fax, hay integraciones, como hemos visto, con otras herramientas,
hay esos 2.500 minutos. Tenemos la posibilidad de videoconferencia, de audioconferencia, hacer conferencias entre uno o varias personas sin necesidad de utilizar el vídeo y la posibilidad de compartir pantalla. El siguiente ya es un poco más, con más funcionalidades, por así decir, y vamos a verlo también en algunas de las preguntas que nos hemos planteado, es GoToMeeting. ¿Qué es GoToMeeting? Pues aquí tenemos una solución para organizar reuniones online. Nos va a permitir tener reuniones pues, con vídeo, compartiendo pantallas, con todas las funcionalidades y hacerlas o prepararlas de una forma muy sencilla y muy manejable. Una de las preguntas que nos hacíamos es si todos deberán poder hablar y compartir cámaras o pantallas, compartir su pantalla para mostrar algo, y decíamos que para este tipo de situaciones GoToMeeting es la herramienta idónea. Por supuesto, podemos ir viendo a todos los participantes, hasta 25 en la pantalla. Podemos mutar o ver vídeo, quitar vídeo, compartir pantalla, etcétera. Como organizadores podemos, por supuesto, controlar todo este tipo de temas. Los organizadores pueden y los usuarios pueden decidir, bueno, pues ponerse en mute o no utilizar el vídeo, etcétera. ¿De acuerdo? Y cuando generamos una reunión en la configuración, podemos decidir si les damos a los usuarios la capacidad de compartir sus pantallas o no, y de si utilizando un browser, el Chrome, se pueden unir a GoToMeeting usando la aplicación GoToMeeting con el Google Chrome, etcétera. Hay muchas opciones de configuración, pero las que se refieren a lo que es la experiencia de usuario, estas son las dos más a resaltar. Otra pregunta que nos hacíamos es si necesitamos una sala de reuniones personal, que cada cual pueda crear, cada trabajador pueda crear su sala de reuniones para mantener sus reuniones, etcétera. Esta opción es también parte de las funcionalidades de GoToMeeting. Hace que sea muy sencillo para cualquier persona de nuestra organización crear una reunión. Va a esta dirección web, a gotomeeting.com, aparece este GoToMeeting Hub, ¿de acuerdo? Crea una sala personal de reuniones, que es la que va a utilizar, que siempre se va a llamar gotomeeting.me barra pues mi nombre o cualquier otra cosa que yo ponga aquí, y siempre esto va a permanecer siempre para todas mis reuniones. Voy a poder tener esa sala personal, ¿vale? Voy a poder mandar los enlaces a los asistentes, decirle, oye, vamos a vernos esta tarde o ahora mismo o cuando sea, y este es el enlace de mi sala para tener una reunión. No tengo por qué estar utilizando, por así decir, la sala de la empresa o estar en conexión con la gente de IT o de marketing o la quien lleve todo esto para decirle que quiero tener una reunión, ¿de acuerdo? Y lo uso cuando me convenga y tenga que reunirme. Siempre con el mismo enlace. Puedo darle este enlace a la gente y decir, oye, esa es mi sala de reuniones eh, para que nos veamos. También es una pregunta importante si vamos a necesitar un modo conmutado. Esto es, por ejemplo, tener la capacidad de asistir con una aplicación móvil, ¿de acuerdo? El poder asistir sin tener voz y sin compartir nada, simplemente asistir, me va a ahorrar hasta un 90% de los datos móviles. Entonces, si yo estoy utilizando el GoToMeeting en un móvil,
ya sea porque me lo he bajado de la Apple Store o del Android Store, ¿de acuerdo? Para teléfonos de iOS y para teléfonos de Android. Em, un problema es que al estar transfiriendo información estoy haciendo un gasto de datos. Este modo conmutado, ya digo, permite ahorrar una parte importantísima de esa transferencia de datos y, por supuesto, yo puedo compartir pantalla, puedo participar, pero si estoy en mute y simplemente asisto a la reunión y me simplifica o me suaviza todo ese consumo. Por supuesto, puedo conectarme a una LAN o a una conexión o utilizar mis datos móviles o estar conectado a una red. En el caso de estar conectado a una red no es un problema, pero en el caso de estar utilizando datos móviles sí es importante y por supuesto también puedo compartir mi pantalla si lo considero oportuno. Este tipo de aplicaciones, las aplicaciones que tiene GoToMeeting, tanto para Apple como para Android, eh, no solo nos permiten asistir, también me permiten generar reuniones y programarlas y hacer toda la parte de la organización de una reunión a través del móvil. Simplemente con mi móvil, descargándome del Apple Store o del Android o del Google Store la aplicación, ya tengo todo un entorno con el que poder generar esas reuniones, asistir a ellas. Realmente llevo una herramienta encima de forma muy cómoda que me va a permitir estar conectado perfectamente. Para que nos hagamos una idea, las valoraciones que se le dan a este tipo de apps, tenemos los datos de Inglaterra, en la iOS Store, en la Apple Store, la valoración sobre 5 es de 4,65 y en la Google Store es de 4,64. Son valoraciones altísimas de los usuarios para estas aplicaciones porque realmente son muy ligeras, muy potentes y muy fáciles de utilizar. La tercera herramienta que vamos a ver es GoToWebinar, ¿vale? Es una herramienta líder en todo lo que tiene que ver la creación de seminarios web, que se ha utilizado en millones de seminarios web anualmente. GoToWebinar podríamos decir que es casi el estándar de aplicaciones para crear seminarios web. Y volvemos a nuestras preguntas. ¿Quieres que los asistentes a tus eventos se registren? Es una pregunta que nos hacíamos. ¿Qué puedan hacer? Yo pueda crear una página de registro personalizada en donde, como vemos aquí, yo pueda subir mi logo, pues cambiar las fuentes, los colores, ¿vale? Personalizar también el texto. Cuando el usuario va a registrarse, pues ver exactamente qué texto quiero que él vea y a qué se va a registrar, etcétera, y que él directamente pueda realizar ese registro de forma automática, ¿de acuerdo? Lo cual va a facilitar y a aligerar muchísimo el trabajo. También voy a poder utilizar en estos registros formularios de registros. Voy a tener una cantidad de datos preconstruidos de los cuales yo voy a seleccionar cuáles quiero, que cuando el asistente se registre, rellene un formulario y me deje esos datos. Pues de todo, hay un buen número de datos y voy a decir, bueno, pues quiero que me deje, yo qué sé, pues el país, pues por tener una idea, el teléfono, yo qué sé, pues el nombre de la empresa, etcétera. Pues unos datos para tener una idea del tipo o el usuario que se va a conectar, o el tipo de usuarios que se conectan, etcétera, etcétera. Hablábamos también de enviar correos electrónicos de forma automática que nos sirvan para hacer el seguimiento. Entonces, voy a poder personalizar de esos correos, por supuesto, también toda la parte de colores y de imágenes para que tengan un formato que a mí me parezca que sea pues, corporativo o más agradable, ¿de acuerdo? Y voy a poder elegir a quién se envía el correo y cuándo. Esa automatización
me va a permitir, pues, por ejemplo, utilizar correos de confirmación para que se envíe a todos los que se han registrado a algo, a un evento, a un webinar. Me va a permitir enviar correos de recordatorio y decidir, bueno, pues los envío, no los envío, si los envío, cuándo, hay muchas posibilidades, pues enviarlos todos los días o una semana antes, o bueno, hay bastantes posibilidades. También para los correos de seguimiento, que puedo decidir si enviarlos o no y cuándo hacerlo, ¿vale? Y puedo enviar correos de seguimiento pues, a los que asistieron a un evento y decirles, oye, pues mira, aquí os mando la grabación o no sé qué información que quiero que tengáis por haber asistido, pero también a los que no asistieron, oye, pues mira, que siento que no hayas podido asistir, pues te envío la grabación o te envío una información o el siguiente calendario, cuando vaya a ocurrir en el futuro, etcétera, etcétera. Otra pregunta que nos hacíamos es, ¿todos los asistentes deberían poder hablar, compartir sus cámaras y sus pantallas? Y decíamos que por supuesto que en GoToWebinar sí, pero tenemos una capacidad de configuración más extendida que eso. Según el rol, dentro de GoToWebinar vamos a tener estos roles, el de organizador, el de coorganizador, el de panelista, el de presentador y el de asistente. Y según el rol que esté utilizando, vamos a tener más o menos capacidades o vamos a poder cortar o habilitar funcionalidades. El organizador, por supuesto, tiene todas las funcionalidades y listo. El coorganizador es alguien que no es que cree el evento, pero que le va a dar asistencia al organizador durante el funcionamiento de la sesión y para todas las funcionalidades que tienen que ver no con la creación del evento, pero sí con las que están disponibles durante el evento, durante esa sesión en concreto, va a tenerlas todas. Luego vamos a poder tener panelistas, que ellos van a poder hablar, compartir, compartir su pantalla, utilizar la webcam, van a poder responder las preguntas que se dirigen a él. Si alguien entra en el panel de preguntas y respuestas, pues todas las preguntas que se dirijan a él las va a poder responder. Y es el panelista, si el organizador quiere, lo puede promocionar a organizador. ¿De acuerdo? En un momento dado, decirle, pues te cambio el rol y te paso a organizador. ¿Qué no puede hacer el panelista? Ver las preguntas que no están dirigidas a él, ¿vale? Comenzar y finalizar el webinar, eso tiene que hacerlo el organizador o el coorganizador, y ver la lista de asistentes. El panelista puede ser una persona que vaya a dar un seminario, pero pues, no controla la lista de asistentes, ni cuándo comienza ni cuándo acaba, ¿vale? También tenemos el presentador. Ese presentador puede compartir su pantalla. El organizador, por defecto, siempre es presentador, ¿de acuerdo? Y también podemos cambiarle el rol durante la sesión, pues para panelista, para asistente, etcétera. Y por lo demás es similar al panelista, ¿de acuerdo? Y el asistente, obviamente, solo puede escuchar, puede ser silenciado por el organizador, ¿de acuerdo? Puede ser el organizador podría deshabilitar la capacidad de hacer preguntas, ¿de acuerdo? De un asistente y por supuesto el asistente también puede preguntar, pero aunque puede ser, bueno, pues retirado, por así decir, del webinar por parte del organizador o quitarle de las preguntas, etcétera. Y no va a poder, obviamente, ni hablar, ni compartir la cámara, ni la pantalla. ¿De acuerdo? Pero sí puede utilizar el panel de preguntas y respuestas siempre y cuando el organizador pues, lo permita.
Otra pregunta que nos hacíamos es si vamos a necesitar informes extendidos, esa parte de analítica más extensa. El GoToWebinar Analytics nos proporciona todos estos tipos de informes que vemos aquí y que nos van a dejar saber quién asistió y quién no, cuánto tiempo ha estado los asistentes en un webinar, las preguntas, las respuestas, si ha habido votaciones o si ha habido encuestas, cómo han quedado, quién ha visualizado posteriormente la grabación del webinar, etcétera, etcétera. Veis aquí estos 9 grupos de informes que se generan, pues sobre la sesión en general, sobre el registro, sobre los asistentes cuando hay multisesión, cuando son varias sesiones en un webinar, asistentes en general, preguntas y respuestas, todo el tema de engagement, que es a lo que se refiere con votaciones, encuestas, todo este tipo de actividades que de alguna manera eh, enganchan, entre comillas, atraen y permiten que haya una continuidad entre el asistente con los eventos, las cuestiones que hacen al rendimiento, las grabaciones y encuestas en concretas con las respuestas de los asistentes. En este tema del engagement, de este interactuar y atraer, por ejemplo, las votaciones son muy interesantes, nos van a permitir incluir hasta 5 preguntas en estos polls. Podemos tener múltiples respuestas, ¿de acuerdo? Puede ser no solo una respuesta, sino tener múltiples respuestas y los resultados luego podemos verlos en los informes o bueno, también los vemos directamente, pero podemos verlos también en estos informes que teníamos. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, oye, pues, ¿te gustaría saber más acerca de los productos de GoTo? Pues sí, pues eh, tal, no, tal. Y así pues ir añadiendo este tipo de votaciones, ¿vale? No es que sea exactamente, eh, pero bueno, por así decirlo, de preguntas con resultados, ¿vale? En cuanto, dentro también de esto, la carga de documentos nos va a permitir cargar hasta 5 documentos dentro de un webinar y para que los asistentes a la reunión se los puedan descargar. Obviamente, esta carga de documentos pues es documentación adicional que vamos a ir subiendo para eh, bueno, los asistentes. En este tipo de documentos vamos a tener pues, documentos desde el tipo de un PDF, pero también vamos a tener grabaciones en vídeo o imágenes y podemos subir estos documentos tanto desde nuestro disco duro como desde repositorios en la nube, pues como puedan ser el de Google, el de Microsoft, el de Dropbox, bueno, etcétera, los más populares, ¿de acuerdo? Por último, tenemos GoToTraining. GoToTraining es, como su nombre indica, la herramienta más especializada en lo que es formación. Es una herramienta muy contrastada, muy utilizada, muy conocida y que permite todo lo que requiere una formación de calidad con audio, vídeo, online y que además funciona realmente bien. Otra de las preguntas era, ¿necesitas materiales, pruebas, votaciones, etcétera, dentro de la formación? Por ejemplo, añadir materiales, tenemos una pantalla cuando estamos creando una formación, que es el paso 1, que es añadir las actividades de clase y dentro de las actividades pues tenemos los materiales. Si pinchamos en editar, vamos a poder añadir materiales desde el ordenador, desde una librería o desde un enlace. Simplemente, pues aquí subimos un PDF o lo que haga falta. Y luego en la configuración decimos si queremos que eh, el asistente, el alumno, pueda descargar ese material desde el registro, por ejemplo, desde el momento en que ya está registrado, o ahí y también durante
la sesión de formación o después de la sesión de formación, una vez que ha terminado. Tenemos la combinación de esos tres y podemos utilizarlo como nos convenga. También podemos añadir estas pruebas. Tenemos estos test, ¿vale? Pues para añadir exámenes, pruebas, ¿de acuerdo? Podemos crear una o grabarla y tenerla en la librería y en la biblioteca de pruebas y subirla. Si creamos una nueva, pues es muy sencillo. Vamos a darle un título, unas instrucciones para el alumno, para que sepa cómo realizar la prueba. Y luego vamos a tener varias posibilidades en cuanto a qué tipo de preguntas realizar. Podemos realizar una pregunta que tenga varias opciones, pero solo una respuesta correcta. Podemos poner una pregunta que tenga varias opciones y que tenga varias respuestas correctas, que tenga múltiples respuestas correctas. Podemos añadir una pregunta que se conteste con verdadero o falso, o podemos incluir una pregunta que se conteste con una respuesta corta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, hemos añadido múltiples opciones y una sola respuesta, y aquí me aparecen, pues, por ejemplo, 3 opciones, y aquí marcaría pues cuál es la correcta. ¿De acuerdo? Lo añadiría y así iría añadiendo preguntas a mi prueba. Si lo que estoy incluyendo es una votación, por dentro del mismo panel tengo la votación, puedo crear una o sacarla de las que tenga ya guardadas y pues crear una consulta con múltiples opciones, pero una sola respuesta o con múltiples respuestas. Y pues eso incluiría la consulta con una o múltiples respuestas y obtendría pues un poco el resultado de lo que los alumnos están opinando sobre el asunto. Las evaluaciones, también puedo crear una evaluación o tenerla guardada y utilizarla. Cuando creo una evaluación me va a funcionar de forma muy parecida a las pruebas, a los exámenes, ¿de acuerdo? Con un título, unas instrucciones, y luego voy a tener también preguntas donde hay múltiples opciones con una sola respuesta válida o con varias respuestas válidas. Puedo crear una escala para que la gente del 1 al 5 valore esa pregunta, o sea, la respuesta sea una valoración, no exactamente una respuesta, sino una valoración. Pues esto, ¿qué importancia tiene del 1 al 5? Pues, y la gente vote. También tener una respuesta corta o una caja de comentarios, ¿de acuerdo? Que sea un comentario lo que hagan a eso. Y puedo añadir también respuestas, diferentes respuestas, ¿de acuerdo? A estas evaluaciones. Y esta parte es muy interesante. Nos preguntábamos, ¿voy a necesitar sesiones de descanso? Que decíamos, es una funcionalidad específica de GoToTraining, porque no estamos hablando de eventos cortos, sino de eventos repetitivos y que pueden ser largos. Y a lo mejor yo quiero tener una sala donde la gente pueda entrar, está haciendo una formación, dura un tiempo y durante ese tiempo, cuando quiera, va a poder entrar en una sala donde tener, por así decir, la sala de descanso, la sala, bueno, donde se juntan los estudiantes y, por ejemplo, hacen actividades en pequeños grupos. Puedo subir informaciones, puedo comenzar una actividad que sea, vamos a la sala de descanso y planificar que va a haber una, dos, o que va a poder subir todo el mundo, etcétera, etcétera. Puedo subir actividades, pues, integradas con cuentas de Google, de YouTube,
o con Google Docs, etcétera, subir guías o materiales para esas actividades que va a haber en esto, ¿de acuerdo? La gente va a poder hacer chat, hablar entre ellos, trabajar juntos en pequeños grupos, pues para hacer, yo qué sé, un trabajo de clase, ¿de acuerdo? Y toda esta parte que es muy interesante en la formación la voy a tener disponible en GoToTraining. Por supuesto, además de estas consultas que nos hemos hecho y que nos dan toda la información acerca, nos dan una parte muy importante de la información que necesitamos para saber cuáles de estas herramientas será bueno que tengamos en la organización. A lo mejor necesitamos pues GoToConnect y el GoToTraining o GoToMeeting y GoToWebinar, ¿de acuerdo? Según las funcionalidades que vayamos a necesitar, pero podemos consultar en la matriz de características, que es mucho más detallada y más extensa, eh, las características más fundamentales, ¿de acuerdo? Las principales consultas son las que nos hemos estado haciendo a lo largo de este webinar y que, bueno, de alguna manera hemos intentado responder, pero también contamos con este PDF que está disponible o que nos podéis pedir a los comerciales en Danisoft para que os lo enviemos eh, con el detalle de las características. Aquí tenemos el PDF que, como veis, pues es más extenso. Para cada uno de los 4 productos, pues la parte de administración de portal, la parte de audio, la parte de las reuniones instantáneas online, las salas, el equipo para salas de conferencias, ¿de acuerdo? Aquí está, y aquí está, pues el producto que los hace, eventos para grupos grandes, formaciones interactivas, gestión de las sesiones posteriores o lo que hay después de una sesión, por así decir, pues las grabaciones, etcétera, temas referidos a voz y capacidades dentro de la parte del, del centro de soporte. ¿De acuerdo? Aquí tenéis las características ya más detalladas, pero bueno, las principales cuestiones que debemos de saber para decidir cuál es el producto que nos conviene, eh, por lo menos hemos ido tocando, creo que los principales de ellas. Para cualquier pregunta acerca de los productos de GoTo, por supuesto, podéis poneros en contacto con nosotros. Ahí tenéis un correo, tanto el info@ledit.com para parte de servicios, para info@danisoft.com para preguntas sobre producto, presupuestos, información de precios, etcétera, o poneros en contacto con los comerciales de Danisoft, que seguro que os van a ayudar, proporcionaros la oferta más adecuada, y bueno, siempre es más fácil, más rápido y más agradable hablar con un comercial que sabe las últimas noticias en cuanto a ofertas, promociones, etcétera, que tener que andar buscándolo. Pues muchas gracias por haber asistido y para cualquier consulta estamos a vuestra disposición.